Con los conceptos que hemos visto ya podemos entrar a desarrollar el sistema de tolerancias que nos presenta y nos propone ISO a través de su norma 286. Un sistema de tolerancias es un conjunto sistemático de tolerancias y desviaciones normalizadas. En el año 1926 se creó la Asociación Internacional de Normalización, como habíamos dicho, que generó este sistema precedentemente a ISO. Durante la Segunda Guerra Mundial, ISA quedó desarticulada y finalmente se reconfiguró como Organización Internacional de Normalización y en el año 1962 emitió una recomendación, no era una norma, era una recomendación, que la denominó 286. Actualmente ya no es una recomendación, sino que es una norma ISO y su número es ISO 286, donde define el sistema de tolerancias y ajuste que vamos a ver a continuación. Lo que nosotros vamos a ver es lo que está expresado en la norma ISO 286, parte 1. La parte 1 define intervalos de tolerancia para dimensiones hasta 3150 milímetros. Luego se emitieron otros capítulos de la norma que extienden esas dimensiones hasta 5000 milímetros. Pero nosotros vamos a analizar solamente lo que indica la norma 286, parte 1, que es la que, desde mi punto de vista, comprende la inmensa mayoría de los elementos mecánicos que se construyen en el mundo. La primera pregunta que nos vamos a plantear es ¿qué necesitamos normalizar? Vamos a definir tres factores a normalizar. Primero, las dimensiones nominales. ¿Por qué necesitamos normalizar las dimensiones nominales? Porque necesitamos limitar su uso. Normalizar significa unificar, significa colocar ciertas restricciones de tal manera que unifiquen los criterios y faciliten las tareas de los usuarios. Entonces nos preguntamos por qué debemos normalizar las dimensiones. ¿Cuántas dimensiones posibles podemos tener al definir o al calcular, al proyectar un elemento mecánico? Supongamos que damos a una serie de ingenieros, 10, 12, los que nosotros consideremos necesarios para hacer un buen muestreo, que nos calculen un determinado eje. Le damos todas las indicaciones en cuanto a resistencia mecánica, en cuanto a funciones que debe soportar, materiales a utilizar, tratamos de definir la mayor cantidad posible de cosas, excepto su dimensión. Inclusive hasta nos podemos poner de acuerdo en cuál es el coeficiente de seguridad que le vamos a aplicar a la dimensión que surja del cálculo. O sea, cuánto aumentaremos la dimensión que calculemos para protegernos de eventuales cuestiones imprevistas. Es muy probable que si hemos dado este proyecto a 10 ingenieros, dependiendo de la forma de cálculo, dependiendo del redondeo que haga en cada uno de las operaciones matemáticas y también en función del criterio de utilización de decimales después de la coma, es probable que cada uno de los ingenieros nos dé una dimensión diferente. Si hemos hecho un muestreo de cálculo con 10 ingenieros, vamos a obtener 10 valores distintos. Probablemente si hemos utilizado el mismo modo de cálculo, los mismos criterios, los valores estén muy próximos entre sí, pero en definitiva son todos diferentes. Si le damos la libertad a cada ingeniero de proyecto que defina la dimensión con su propio criterio, podría surgir 10 diseños con diámetros distintos de ese eje, con pequeñas diferencias ciertamente, pero todos diferentes. Bien, eso desde el punto de vista de la normalización es un caos, porque nos deja libre a una gran cantidad de dimensiones a poder ser utilizadas. Por lo tanto, tenemos que limitar el uso de las dimensiones a unas pocas dimensiones que nos sirva para todos los usos que sean necesarios en la actividad industrial. El primer criterio de restricción que coloca la norma es utilizar cifras enteras.
Por lo tanto, si en el cálculo nos ha dado aproximadamente 20 milímetros, algunos proyectistas con el tercer decimal, algunos proyectistas indicaron el segundo decimal, algunos les dio por encima o por debajo de 20 milímetros, pero próximos a 20 milímetros, la norma recomienda utilizar la cifra entera, 20 milímetros, o 19 o 21, pero no, por ejemplo, 20,33 como dimensión nominal. Hace una excepción. Para dimensiones muy pequeñas podemos utilizar el primer decimal solamente. Entonces, esta es la primera restricción, utilizar números enteros. Entonces, para dimensiones hasta 3150 milímetros ya no tenemos infinitas posibilidades de utilizar dimensiones, sino solamente 3150 dimensiones posibles. Y ya hemos hecho un gran paso. El paso siguiente que sirve al análisis de las tolerancias es la siguiente. Se ha comprobado que a los efectos funcionales las tolerancias se comportan de manera muy similar cuando las dimensiones son próximas entre sí. Por lo tanto, podríamos conformar grupos dimensionales donde tratemos a las tolerancias de igual modo en cada uno de esos grupos dimensionales. De esa manera se conformaron, para dimensiones que van hasta 3150 milímetros, 21 grupos dimensionales, que son los que estamos observando. El primer grupo va hasta 3 milímetros, el segundo de 3 a 6, de 6 a 10 y así va creciendo, fíjense, de manera geométrica, exponencial, hasta el último grupo dimensional que conforman las dimensiones de 2500 hasta 3150 milímetros. El concepto es que todas las dimensiones que están dentro de un mismo grupo dimensional, supongamos este grupo de 10 a 18 milímetros, a los fines de la tolerancia se comportan de igual modo. Por lo tanto, la dimensión 13, la dimensión 15, la dimensión 17 se van a considerar de la misma forma a los fines de asignarle tolerancias. Si observan bien la tabla, verán que los números extremos coinciden con dos de los grupos dimensionales. O sea, la dimensión 50, por ejemplo, está indicada en este grupo que va de 30 a 50 y está indicada también en el grupo siguiente que va de 50 a 80. Lo cierto es que la dimensión 50, igual que todas las otras dimensiones límites de los grupos, solo pueden pertenecer a un solo grupo. Bien, ¿a cuál de los dos? Fíjense en cómo está expresado cada grupo, desde y hasta inclusive. Lo que quiere decir más de 30, o sea, 30 no está incluido en este grupo dimensional, hasta 50 inclusive. 50 está incluido en este grupo dimensional y no está incluido en el grupo siguiente. Ahora, si tienen dudas, vayan al primer grupo para tratar de deducirlo. El primer grupo sería desde 0 hasta 3 milímetros. 0 es una dimensión que no existe. No se puede fabricar un elemento mecánico con dimensión 0, de hecho que no está en el primer grupo dimensional. Eso significa que el límite inferior del grupo dimensional no pertenece al grupo dimensional. Y el límite superior sí pertenece a cada uno de los grupos dimensionales. Por eso decíamos que 50 milímetros pertenece al grupo de 30 a 50 y no al de 50 a 80, porque es más de 30 hasta 50 inclusive. Con esto hemos logrado un objetivo importantísimo de la normalización, que es generar restricciones y reducir las opciones que ponemos a disposición de los ingenieros. Ahora, a los fines de las dimensiones, solo tenemos 3150 dimensiones disponibles. Y a los fines de las tolerancias vamos a tener solamente 21 grupos dimensionales. La segunda cuestión que tenemos que normalizar son los intervalos de tolerancias mismos. Para los intervalos de tolerancias tenemos que definir dos cuestiones, la amplitud y la posición del mismo. Veamos la amplitud. ¿Por qué tenemos que normalizar las amplitudes de los intervalos de tolerancias? Nos vamos a valer de un ejemplo. Vamos a tomar tres proyectistas y le vamos a dar que calculen el mismo vínculo.
deben determinar las tolerancias del eje y del agujero, considerando que la dimensión ya está definida. Acá vemos tres criterios distintos de definición de los intervalos de tolerancias. Un proyectista le asignó el mismo intervalo de tolerancia al agujero y al eje. Se distribuyó la tolerancia de ajuste la mitad para cada uno de los elementos. Ese es un criterio. Otro proyectista le asigna un poco más de tolerancia al intervalo de tolerancia del agujero que al intervalo de tolerancia del eje. Pero claro, ha mantenido los mismos juegos mínimos y los mismos juegos máximos que el otro proyectista porque eso es un dato, forma parte de las necesidades del ajuste, forma parte de las necesidades de funcionamiento de ese vínculo. Y el tercer proyectista le asignó mayor tolerancia al intervalo de tolerancia del eje que al agujero, manteniendo el juego mínimo y el juego máximo de sus dos colegas. Tenemos tres alternativas que funcionalmente son exactamente lo mismo porque mantienen la misma dimensión nominal, los mismos juegos máximos, los mismos juegos mínimos, pero con distribuciones de intervalos de tolerancia distintas. Si tuviésemos más proyectistas asignados a este cálculo, probablemente tendríamos tantas más opciones. Esto desde el punto de vista de la normalización también es un caos porque ofrece una enorme cantidad de alternativas y atenta contra la unificación, contra la normalización. Por lo tanto, tenemos que limitar la cantidad de opciones para asignar amplitud a los intervalos de tolerancia. La amplitud del intervalo de tolerancia los limitaremos con grados de tolerancia. El grado de tolerancia va a definir la amplitud del intervalo de tolerancia. EISO ha definido solamente 20 grados de tolerancias para cada grupo dimensional. O sea, para cada elemento que nosotros calculemos, tenga el diámetro que tenga, de 0 hasta 3150 milímetros, solo podremos asignar 20 amplitudes de intervalo de tolerancias. Los grados de tolerancia los denomina IT o tolerancia internacional y los numera desde el 0,1 hasta el IT18. IT01, IT0, IT1, 2, 3 hasta 18. Estos son los 20 grados de tolerancia que asigna ISO disponibles para cada dimensión nominal. Vamos a ver cómo se determinan cada uno de estos grados de tolerancia. Para los grados de tolerancias 5 a 18 se determina con el producto de estos dos factores. Un número entero multiplicado por un factor que depende de la dimensión. El número entero va creciendo según una proyección geométrica. La proyección geométrica utilizada es la serie de Renard. La menciono porque está puesta en la bibliografía de la cátedra para aquellos que estén interesados para ver cómo funciona la serie de Renard, pero es simplemente un comentario. Una progresión geométrica que evoluciona al número constante en un 60% respecto al precedente. Este número es 60% más grande que este 60% mayor que este y así. Luego de 5 series se repite multiplicado por 10 cada uno de los números, 5 series y se vuelve a repetir multiplicado por 10 el factor numérico. Esto ha sido determinado para el cálculo de la amplitud de los grados de tolerancia que van de IT5 a IT18. EI, que se denomina unidad de tolerancia, se calcula según la siguiente fórmula, donde D es la media geométrica del producto de los límites de cada grupo dimensional. Por lo tanto, si vamos a analizar el grupo dimensional de 10 a 18 milímetros, el valor D que va en la fórmula de I es igual al producto de los dos límites de ese grupo dimensional, o sea, 10 por 18 raíz cuadrada. O sea, la media geométrica de los límites del grupo dimensional. D viene expresado en milímetros e I en micrometros. El factor de conversión de milímetros a micrometros es en el primer término la raíz cúbica y en el segundo término el valor milesimal acá en este factor.
Entonces, concluimos que para un determinado grupo dimensional, por ejemplo de 10 a 18 habíamos dicho, el valor de I es constante para todos los grados de tolerancia, o sea, el mismo valor de I para todos los grados. Y cada intervalo de tolerancia estará definido por el producto de un valor entero por I. El valor entero define el grado de tolerancia. A medida que aumenta el número del grado de tolerancia, significa que la amplitud del intervalo de tolerancia será mayor. Para las amplitudes de intervalos de tolerancia de los grados más finos, de los grados de menor amplitud, IT01, IT0 y 1 tienen fórmulas específicas. Ciertamente las fórmulas no es necesario que las recuerden porque lo que vamos a usar básicamente en la práctica son las tablas que surgen de estas fórmulas. Esto es simplemente para saber cómo se ha desarrollado todo el sistema. Y los grados de tolerancia que van de IT1 a IT5, o sea, IT2, 3 y 4, se conforman su amplitud del intervalo de tolerancia con una progresión geométrica entre este valor de IT1 y este valor de IT5. Con esto conformamos una tabla que se denomina valores de tolerancias o amplitudes de intervalos de tolerancia, que tiene en definitiva 20 valores de amplitudes de intervalo de tolerancia por cada grupo dimensional por 21 grupos dimensionales. Estos son todos los intervalos de tolerancias que nos ofrece la norma para dimensiones hasta 3150 milímetros y para todos los grados de tolerancia que necesitemos asignar. Por lo tanto, todo el sistema de tolerancia ISO comprende solamente 21 valores por 20. Pero, vuelvo a insistir, por cada dimensión o por cada grupo dimensional, solo tenemos disponibles 20 valores de amplitudes de intervalo de tolerancia, que parece poco, pero en definitiva pensemos que para una dimensión de 50 milímetros, por ejemplo, podemos asignar tolerancia desde 6 décimos de micrómetros, o sea, tolerancias extremadamente pequeñas, a 3900 micrómetros. Finalmente, debemos definir la posición de esos intervalos de tolerancia. Y nos preguntamos también por qué debemos normalizar las posiciones de los intervalos de tolerancia. Bien, nos vamos a basar también en un ejemplo. Nuevamente, nuestros tres proyectistas definen, según su propio criterio, la posición de los intervalos de tolerancia. En este caso, ya hemos normalizado la amplitud de los intervalos de tolerancia, por lo tanto, los tres proyectistas usan los mismos intervalos de tolerancia. Para el eje, el agujero, todos han utilizado el mismo criterio. Pero han distribuido, según la línea de cero, estos intervalos de tolerancia según su propio criterio. En este caso, el criterio ha sido que la desviación inferior del agujero sea cero. En este caso, la desviación superior del agujero sea cero, y en este caso, ningún criterio en particular. Si nosotros seguimos sumando proyectistas a este análisis, seguramente nos van a seguir sumando posibilidades de distribución de los intervalos de tolerancia respecto a la línea de cero. Por lo tanto, eso crea un caos en cuanto a las alternativas de posiciones que tenemos. Tenemos una enorme cantidad de posibilidades de asignar posiciones, y eso, desde el punto de vista de la normalización, no funciona bien. Por lo tanto, vamos a limitar la cantidad de posiciones disponibles para distribuir nuestros intervalos de tolerancia respecto a la línea de cero. ISO propone solamente 27 posiciones de tolerancias para cada grupo dimensional. 27 posiciones para el eje y 27 posiciones para el agujero. Y la distribuye según una parábola cúbica respecto a la línea de cero y le asigna denominaciones con letra que van desde la A hasta la Z sub C, mayúsculas por supuesto para los agujeros, donde las posiciones de A hasta H están por encima de la línea de cero,
acá existe una serie de posiciones que tiene valores por encima y por debajo de la línea de cero, y de P en adelante por debajo de la línea de cero. Si nosotros observamos una posición cualquiera de ellas para entender cómo funciona esta distribución de posiciones, por ejemplo, elegimos la posición F. La vamos a ampliar para verla un poco más en detalle. Observamos que la posición F tiene el siguiente esquema. Un valor definido y el otro abierto, como si no estuviera definido. El límite superior, en este caso de F, no está definido y el límite inferior sí. Porque el límite inferior, que se corresponde con la desviación inferior, que es la que está más próxima a la línea de cero, además de ser la desviación inferior, dijimos que era la desviación fundamental. La desviación fundamental es la que define la posición del intervalo de tolerancia. Por eso, F, siendo una de las posiciones, tiene perfectamente definida su desviación inferior, que es la que define su posición respecto a la línea de cero. Y la desviación superior no está definida porque lo único que observamos acá es la definición de posiciones. La desviación superior la define el grado de tolerancia. Si así fuese, un grado, por ejemplo, 5, podría ser este el límite superior de F, o sea, la desviación superior. Si es 7 será un valor más grande y si es 13 un valor mucho más grande, por supuesto. Entonces, como la idea acá es solamente definir las posiciones, está definido desde la A hasta la H, que son los intervalos de tolerancia que están por encima de la línea de cero, solamente está definida la desviación inferior. La desviación superior queda definida cuando le asignamos el grado de tolerancia. Lo mismo ocurre para las posiciones por debajo de la línea de cero, donde se invierte el esquema. Ahora, la desviación que está definida es la superior, que es la que está más próxima a la línea de cero, y la inferior permanece abierta porque esa es definida por el grado de tolerancia, no por la posición. Lo mismo ocurre para los ejes con una parábola invertida. La hemos separado. Esta línea de cero es la misma línea de cero que vemos acá abajo, solo que hemos querido separar los gráficos para poderlos visualizar mejor. Para los ejes también las posiciones van de A hasta Z sub C, tenemos las 27 posiciones que dijimos, solo que con las posiciones invertidas. Desde A hasta H están por debajo de la línea de cero y desde P hasta Z sub C por encima. Y tenemos acá la parte media de la distribución donde tenemos valores por encima y por debajo de la línea de cero. De tal manera que agujeros con posiciones que van desde A hasta H, que se combinen con ejes con posiciones de A hasta H, darán ajustes con juego. Agujeros que tengan posiciones de P a Z sub C que se combinen con ejes de P a Z sub C darán vínculos con aprieto. Y en esta zona media, cuando se combinen estos agujeros con estos ejes, darán ajustes indeterminados. Existen dos posiciones que tienen particularidades. Una es H. Si observan H, la desviación inferior para agujeros es 0 y la desviación superior para los ejes es 0. Bien, H es una posición particular, cuya desviación fundamental es 0. Y la otra posición muy particular es JS. JS tiene una distribución simétrica respecto a la línea de 0, sea para agujeros como para ejes. Esas dos posiciones tienen esas particularidades. Se diferencian del resto de las posiciones que están definidas por arriba o por debajo de la línea de cero, sus discrepancias fundamentales. H tiene su discrepancia fundamental 0 y JS en realidad no tiene discrepancia fundamental, sino que su discrepancia inferior y superior tienen el mismo valor absoluto, pero con signo cambiado. Finalmente, queda definido un sistema de tolerancias y desviaciones normalizados donde hemos normalizado aquellas tres cuestiones que vimos al inicio. Las dimensiones nominales, la amplitud de los intervalos de tolerancia y su posición respecto a la línea de cero. Todo esto se va a ver reflejado
en la tabla de tolerancias generales que vemos acá, solo la primera página de la tabla para ejes, donde tenemos todos los grupos dimensionales, distintas posiciones para cada grupo dimensional y distintos grados de tolerancias para cada posición. Lo mismo ocurre con los agujeros. Esto es solo una parte mínima de la tabla de tolerancias generales que ustedes van a utilizar para hacer los ejercicios prácticos.